Ya, entonces vamos a comenzar el día de hoy, darle la bienvenida a todos, porque ahí veo varias caritas nuevas que no había visto en los conversatorios de nuestra unidad, la unidad de servicios alimentarios. Darle la bienvenida a todos y a todas, comentarles también que mi nombre es Viviana Carrasco, aquellos que no me conocen. Soy nutricionista y actualmente soy la jefa de la unidad de servicios alimentarios, perteneciente entonces, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, a la Vicerrectoría del Apoyo al Estudiante. Y en el día de hoy, en conmemoración al Día Mundial de Salud Mental, en este caso, vamos a conversar sobre una temática que tiene mucha relación con nuestra nutrición y también con nuestro estado de ánimo y nuestra salud mental. Me refiero en este caso al hambre emocional, porque me imagino que hoy en día muchos lo hemos podido percibir a causa de esta pandemia por COVID-19, que ha ocasionado claramente estados de estrés, estados de incertidumbre, estados de tristeza. Algunas personas también han sentido ansiedad y aburrimiento, lo cual nos puede llevar a comer por las emociones. Por lo cual creo que es importante que a través de este conversatorio logremos identificar entonces qué es realmente el significado del hambre emocional, cuáles son sus causas también, cuáles son sus consecuencias y finalmente que podamos conversar respecto a cómo podemos llevar un manejo mucho más integral respecto a esta situación, ¿ya? Así que vamos a comenzar entonces definiendo qué es el hambre emocional. En este sentido, el hambre emocional es un tipo de trastorno que se relaciona con los conflictos anímicos y las emociones que al no saber resolverlos van a alterar nuestro estado natural, ¿ya? El hambre emocional se caracteriza porque las personas que la padecen sienten, en este caso, una gran necesidad de comer, una necesidad que aparece de forma impulsiva e incontrolada, aunque realmente no se perciba o no se tenga hambre en este caso, se siente la necesidad de querer comer para poder satisfacer ese algo que nos está perturbando, ¿ya? Y ese algo muchas veces no es nada más que un conflicto emocional que no está siendo bien resuelto, de que no está siendo resuelto de una forma adecuada, lo que nos va a llevar a sentirnos la necesidad de querer comer sin sentir o percibir en este caso un hambre real, ¿ya? Y con respecto a estos dos conceptos, creo que también logremos identificar cuál es la relación que existe entre ellos, ¿ya? Estos conceptos son las emociones y la conducta alimentaria, ¿ya? Las emociones en este caso se definen como un fenómeno conductual bien complejo que involucra en este caso varios niveles de la integración neuronal y química y que afecta la respuesta alimentaria a lo largo de todo nuestro proceso digestivo, ¿ya? Afecta en este caso desde la motivación por querer comer, las respuestas afectivas hacia ciertos alimentos, en la selección también de los alimentos, la masticación y también la velocidad con la que vamos ingiriendo en este caso el alimento, ¿ya? Y todas estas cosas que acabo de nombrar son que las emociones afectan directamente a esta situación, ¿ya? Por otro lado, también con respecto a las emociones, la literatura señala que las emociones negativas que aumentarían la ingesta de alimentos reconfortantes serían en este caso la ira, la apatía, la frustración, el estrés, el miedo, la pena, la ansiedad, la incertidumbre, la soledad y el aburrimiento, siendo entonces afectadas las respuestas alimentarias, ¿ya? Además, hay distintas investigaciones que nos demuestran en este caso que la ira es la emoción que más influye en querer comer de forma compulsiva, sobre todo en forma de atracones, ¿ya? Otra cosa que también creo que es relevante, que logremos identificar respecto a cuáles son denominados en este caso como alimentos reconfortantes, ¿ya? Por este caso hablo específicamente de los alimentos altamente calóricos, también que son altamente, que nos aportan una gran cantidad de azúcar en este caso, como por un lado, por ejemplo, tenemos los dulces, que son como los postres, los chocolates, las barras de dulce, los caramelos, por ejemplo, los helados, el pan dulce, la fruta en conserva, y por otro lado también se puede clasificar también los alimentos reconfortantes como la comida rápida, por ejemplo, las hamburguesas, las pizzas, los tacos, las papas fritas, y estos son alimentos definidos en este caso como alimentos reconfortantes por su alto grado de palatabilidad, ¿ya? ¿Qué significa palatabilidad? Es una cualidad que entregan estos alimentos de ser grato a nuestro paladar, ¿ya? Característica que es muy clásica y es muy típica en los alimentos altos en grasa y altos en azúcar. La ingesta en este caso de estos alimentos se asocia a un mejor estado de ánimo, a disminución también del estrés percibido,
pero por ser alimentos altamente calóricos que contienen una gran cantidad de grasas saturadas en algunos casos y de azúcares simples, va a existir un mayor riesgo y una mayor prevalencia también a padecer sobrepeso u obesidad, y por lo tanto también las enfermedades que están relacionadas directamente con el sobrepeso u obesidad, en este caso, que son las famosas enfermedades metabólicas como son la resistencia a la insulina, la diabetes, el síndrome metabólico y las diferentes dislipidemias, ¿ya? Por eso también creo que es importante que logremos identificar que existen ciertos causantes o causas, en este caso, que generan esta hambre emocional, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva. Por un lado tenemos las causas fisiológicas y por otro lado también podemos encontrar en este caso las causas emocionales, ¿ya? Dentro de las causas fisiológicas, tal como aparece en este caso en la diapositiva, podemos encontrar que la deshidratación es una de las causantes de esta hambre emocional, porque muchas veces cuando nuestro cuerpo se encuentra deshidratado, se manifiesta en este caso con el simple hecho de emergencia de querer ingerir algún alimento, porque muchas veces la sed se confunde con hambre, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante en este sentido mantenernos siempre bien hidratados durante todo el día. Por otro lado, también otro de los causantes del hambre emocional son las carencias nutricionales, ¿ya? Porque a veces nuestras dietas carecen de ciertos micro y macronutrientes, es decir, de ciertas vitaminas y minerales en este caso, y nuestro organismo reacciona de una forma desesperada para poder obtener. ¿Ya? Por otro lado, también otro de los causantes del hambre emocional podríamos definir en el caso de la mujer específicamente el ciclo menstrual, porque durante la etapa premenstrual, durante el embarazo, durante la menopausa, existen variaciones fluctuantes en este caso de las hormonas de la mujer, del estrógeno y de la progesterona, los cuales podrían explicar un poco mejor y podrían tener relación directa a esta hambre compulsiva y sobre todo generación de cuadros de ansiedad. ¿Ya? Por otro lado, tal cual podemos ver a través de la diapositiva, podemos ver que también existen causantes que son causantes emocionales, ¿ya? En este caso, el estilo de vida puede ser también un causante emocional, porque la insatisfacción, tanto en el plano sentimental como en el plano laboral, en el plano social, una inadecuada, por ejemplo, rutina de ejercicios, el aburrimiento y el estrés, conducen claramente a un hambre emocional. ¿Ya? Por otro lado, tal cual como podemos ver a través de la diapositiva, en este caso también otro de los gatillantes, podríamos decir, o de los causantes de esta hambre emocional son los recuerdos del pasado, ¿ya? Porque muchas veces los atracones en este caso consisten en alimentos que tienen algún tipo de connotación simbólica en nuestras vidas, por ejemplo, alimentos que amábamos cuando éramos pequeños o alimentos que consumíamos con nuestra familia cuando pertenecían en caso a alguna religión específica o alguna cultura también determinada, ¿ya? Y recordemos que muchas veces la comida se asocia directamente a estos momentos felices, a estos momentos de plenitud, por eso muchas veces se busca encontrar este sentimiento y esta emoción a través de la comida, ¿ya? Por otro lado, otro de los causantes emocionales que podemos ver a través de la diapositiva son, en este caso, los alimentos para el control del peso, caer en cierta forma en la clasificación de los alimentos prohibidos y los alimentos permitidos, sobre todo en el caso de que estamos llevando una dieta estricta en este caso, y vamos a generar y vamos a desear también con mucha ansiedad querer consumir estos alimentos llamados en este caso prohibidos. ¿Ya? Y por otro lado también, otro de las causantes de hambre emocional, que bueno, no aparece en la diapositiva, pero es el auto boicot, ¿ya? Porque muchas veces en este caso se busca un poco de ese equilibrio cuando nuestras vidas están embaucadas sobre todo en la rutina y en el constante día a día. Esperemos un poquito que voy a admitir acá, que se me quedó pegada un poco la imagen. Ahí sí, ya. ¿Me escuchan y me ven, cierto? Sí, perfecto, Viviana. Ah, ya, genial. Ya. Entonces, como les comentaba, ya vimos en este caso cuáles son los causantes del hambre emocional y creo que también es importante que logremos entender y conocer un poquito de cuáles son las consecuencias del hambre emocional y tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, podemos ver que estas consecuencias son varias, ¿ya? Porque primero se genera un cuadro de estrés y de ansiedad y que pondrá en este caso a nuestro cuerpo y nuestro organismo en una sensación de inseguridad, en una sensación de amenaza, por lo tanto se va a desencadenar en este caso toda
toda la respuesta fisiológica ante la situación de estrés, liberando en este caso las hormonas por parte de las glándulas suprarrenales, conocidas como las hormonas del estrés, como son en este caso la adrenalina, la noradrenalina y también el famoso cortisol. Estas hormonas lo que van a provocar entonces un aumento de nuestra frecuencia cardíaca, generando por lo tanto también un aumento de la presión arterial, ¿ya? Por otro lado, tenemos que este aumento del cortisol va a generar, de esta famosa hormona del estrés, va a generar una elevación de la glucosa a nivel sanguíneo, por lo tanto va a estimular nuestro apetito y la atracción por los alimentos altamente calóricos, como son en este caso los dulces, las golosinas, los pasteles y los carbohidratos refinados en general, ¿ya? Y este aumento del apetito a causa de este cortisol provoca entonces comer en grandes cantidades, conocidos como una hiperingesta, ¿ya? Lo que claramente llevará a la ganancia de peso, existiendo por lo tanto una mayor prevalencia o un mayor riesgo de padecer, en este caso, sobrepeso u obesidad, ¿ya? Por consecuencia, al tener un mayor riesgo y prevalencia a padecer, en este caso, obesidad, existirá un mayor riesgo de padecer enfermedades metabólicas como son en este caso la diabetes, la hipertensión arterial, la dislipidemia y el famoso síndrome metabólico, que ya lo hemos conversado muchísimas veces, ¿ya? Y otra de las consecuencias que puede provocar también esta hambre emocional es sentimientos de culpa, sentimientos de falta de control también, baja autoestima, y este fracaso también puede llevar en algunos casos, en algunas situaciones mucho más graves, a una depresión, ¿ya? Por lo tanto, también a través de esta diapositiva creo que es importante que nosotros logremos identificar cuáles son las características clásicas de este hambre emocional, sobre todo para ser conscientes y reconocer en este caso que estamos percibiendo esta hambre emocional y por lo tanto voy a necesitar ayuda y acompañamiento en este caso de un profesional, ¿ya? Primero, en este sentido, la primera característica clásica es la necesidad de querer comer, pero sin sentir un hambre real o un hambre fisiológica, ¿ya? Por otro lado, otra de las características también que podemos ver a través de la diapositiva es el sentimiento de culpa. Suele ser muy común que después de ataques de hambre las personas se sientan mucho más culpables y que perciben sin sentirse satisfechas y sin encontrar esa sensación o, o esa emoción de sentirse placenteras, ¿ya? Por otro lado, también, como podemos ver a través de la diapositiva, otra de las características clásicas del hambre emocional es comer para estar mejor. Hay un trasfondo en esta conducta que persigue un sentimiento de mejora y que persigue también un sentimiento de bienestar por el hecho de comer, ¿ya? Sin embargo, al no resolverse, muchas veces es habitual que esa persona continúe sintiéndose triste y decepcionada, sobre todo después de un atraco, ¿ya? Y por eso creo que es importante también que logremos identificar en este caso la diferencia que existe, tal cual podemos ver a través de la gráfica, entre el hambre emocional y el hambre fisiológica, porque claramente sentir hambre y tener hambre no es lo mismo. El concepto de tener hambre se describe a la situación fisiológica donde necesitamos en este caso nutrir y poder alimentar a nuestro organismo. Sin embargo, el sentir hambre es la acción en este caso de querer comer para poder consolar o para poder silenciar en este caso una emoción, ¿ya? Para poder identificar si estamos en presencia de un hambre fisiológica o un hambre real o un hambre emocional, es necesario que analicemos un momento la situación y que seamos conscientes de las razones por las que hemos decidido comer. Para esto existen diferencias que son las que estamos viendo a través de este cuadro comparativo, la que vamos a poder analizar en el momento que nos sentimos con esta sensación de ansiedad o con esta sensación de hambre emocional, ¿ya? Por un lado, dentro de las características del hambre emocional, tal cual podemos ver en este cuadro comparativo, es que el hambre emocional se da específicamente por ciertos alimentos, es decir, es un hambre selectiva. O sea, se me viene a la cabeza, por ejemplo, que necesito comer un trozo de chocolate. Estamos apuntando directamente al alimento. Por otro lado, el hambre fisiológica se puede satisfacer con cualquier tipo de alimento. El hambre emocional, en cambio, se presenta de forma repentina, es decir, puedo estar haciendo una actividad y se me viene a la mente que necesito un trozo de chocolate, por ejemplo. En cambio, el hambre fisiológica se presenta de forma gradual y puede, en este caso, puede esperar, ¿ya? En el caso del hambre emocional,
no se genera casi nunca en este caso sensación de saciedad. Muchas veces pasa que podemos comer en grandes cantidades, pero a pesar de esto todavía nos sentimos insatisfechos, ¿ya? Por otro lado, el hambre fisiológica sí genera esta sensación de saciedad y al contrario genera una sensación de plenitud porque logramos en este caso alimentar y nutrir a nuestro organismo. ¿Ya? Por otro lado, el hambre emocional se puede percibir en este caso en el pecho o en la garganta como un vacío, en cambio el hambre fisiológica se percibe en la boca del estómago. En el caso del hambre emocional se relaciona directamente con las emociones. Por ejemplo, estoy triste y quiero tomar un trozo de helado, por ejemplo, o estoy triste, o tengo angustia, o siento mucho estrés, por lo tanto quiero comerme, no sé, una hamburguesa. Estoy dando ejemplos, ¿ya? En el caso del hambre fisiológica se relaciona en este caso solamente con la necesidad de querer alimentarnos y de querer nutrir, en este caso, nuestro organismo. ¿Ya? Por otro lado, el hambre emocional es de carácter urgente, es decir, puedo estar haciendo una actividad y en este momento ahora ya necesito comer ese trozo de chocolate. En cambio, el hambre fisiológica más bien es un hambre paciente, es un hambre que puede esperar. En el caso del hambre emocional, genera muchas veces, y este es la sintomatología clásica en este caso, que nos genera una sensación de culpabilidad. ¿Ya? En cambio, el hambre fisiológica no genera esa sensación de culpabilidad, sino que al contrario, sentimos una sensación de plenitud, porque como les comentaba, logramos en este caso alimentar y nutrir nuestro organismo. ¿Ya? Y por esto creo que ahora es importante que logremos conversar respecto a cómo podemos llevar de un manejo mucho más integral este hambre emocional. ¿Ya? A mi criterio, en este caso, el primer paso para trabajar con la alimentación emocional es ser consciente de esto, es decir, darnos cuenta que estamos utilizando la comida como vía de escape y lo que en realidad nos estamos tragando en este caso son nuestras emociones, ¿ya? Por lo cual, a través de esta presentación voy a compartir distintas recomendaciones, distintos tips durante los distintos tiempos de comida en este caso, para que podamos llevar y controlar un poquito mejor nuestra ansiedad, sobre todo por esta hambre emocional, ¿ya? Antes de comer en este caso, recuerda tratar de identificar cuál es la raíz del problema. En este caso los invito a ser conscientes de qué es lo que nos está sucediendo, ¿ya? Por lo tanto, lograr identificar qué tipo de sensación de hambre estoy sintiendo. Si es un hambre más bien fisiológica, o sea, un hambre real, o es un hambre emocional, según los factores y los criterios que vimos en la comparación de la diapositiva anterior, ¿ya? Si logramos identificar en este caso y somos conscientes de que estoy percibiendo un hambre emocional, te invito en este caso a tomar un vaso de agua, una taza de té o una infusión en este caso, porque recordemos que una de las causantes del hambre emocional en este caso es la deshidratación y muchas veces la sed se confunde con hambre. ¿Ya? Si continúo, a pesar de que ya logré identificar que es un hambre emocional, tomé un vasito de agua y a pesar de eso continúo con la sensación de querer comer, bueno, te invito a hacer una buena estrategia que es sentarte en un lugar tranquilo, concentrarte en este caso en tu respiración. La exhalación es uno de los factores que más ayuda a aumentar el tono parasimpático, disminuyendo entonces la respuesta de nuestro sistema nervioso simpático activado a causa del estrés, ¿ya? En este caso, les recomiendo que una buena alternativa es guiarse por la regla de los 4 segundos, es decir, inhalo durante 4 segundos, mantengo esa respiración por 4 segundos más, luego exhalo por 4 segundos y vuelvo a mantener esa respiración por 4 segundos más. ¿Ya? Este simple hecho nos podrá ayudar a controlar esta ansiedad y las ganas de querer comer. ¿Ya? Otra recomendación que les puedo recomendar en este caso es que claramente evita el picoteo previo a la comida, porque muchas veces el estrés acumulado del día es canalizado a través de la comida, sobre todo, por ejemplo, cuando llegamos a la casa después del trabajo y nosotros nos relajamos, ¿ya? Una buena opción es canalizar esta energía, por ejemplo, en hacer alguna cosa que tengas pendiente o alguna actividad que te guste hacer, por ejemplo, regar las plantitas, que es mi caso, ¿ya? Por último, si aún continuamos con esta sensación de hambre, una buena alternativa, les presento a través de esta diapositiva las alternativas de colaciones saludables, en este caso, que nos entrega el Colegio de Nutricionistas, y como podemos ver,
a través de esta diapositiva son siempre alternativas saludables basadas en frutos secos, por ejemplo, en frutas, en lácteos también, en panes integrales que nos van a entregar una mayor sensación de saciedad. Pero como siempre les he comentado, la mejor alternativa en este caso siempre va a ser una fruta entera, porque recordemos que a través de ella podemos encontrar las distintas vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita, ¿ya? Además que contiene estos famosos antioxidantes que son sustancias importantísimas para poder combatir todo este cuadro de estrés oxidativo que se genera en situaciones de estrés, ¿ya? Otra de las alternativas saludables que podemos ver a través de la diapositiva son los frutos secos, que recordemos que también son alimentos funcionales porque nos aportan vitaminas como es el caso de la vitamina E, y también nos aportan antioxidantes, fibra y proteína, lo que nos puede ayudar a sentirnos saciados por mucho más tiempo, ¿ya? Y aquí a través de la diapositiva podemos ver que hay distintas alternativas. Muchas veces a mis pacientes les recomiendo en este caso que en su casa eviten tener golosinas como chocolate o torta, por ejemplo. Sé que de repente es muy difícil, o galletas también puede ser, o papitas fritas, porque claramente cuando nos va a bajar esta sensación de angustia, va a ser lo primero que vamos a ir a buscar y vamos a querer comer. En cambio, si no tenemos estas alternativas en la casa, perfectamente podemos tomar una fruta en este caso, o perfectamente podemos a lo mejor hacernos un tazón de avena con un poquito de chía también, y le podemos agregar un lácteo, en este caso un yogur descremado, porque nos va a entregar mayor saciedad durante más tiempo, ¿ya? Así que otra cosa que también es importante y que comparto con ustedes a través de la imagen es que hay que tener ojo, porque sí en este caso importa la cantidad de los alimentos, independiente que voy a seleccionar o no una alimentación saludable, porque tal cual como podemos ver a través de la diapositiva en este caso, panqueques saludables nos aportan 360 calorías versus en este caso 6 panqueques que ya nos aportan más del doble, estoy hablando aproximadamente de 780 calorías, ¿ya? Claramente no va a ser lo mismo consumir una galleta de avena que nos va a aportar 90 calorías versus 3 galletas de avena o 4 galletas de avena en este caso, saludables que nos va a estar aportando 360 calorías, ¿ya? Por otro lado, claramente que la porción sí importa, porque como vemos en la diapositiva, una manzana con una cucharadita de mantequilla de maní nos va a aportar aproximadamente 165 calorías versus, por ejemplo, una manzana con 3 cucharaditas de mantequilla de maní que nos estaría aportando entonces 345 calorías, ¿ya? Con los frutos secos, aquí también tener ojo, independiente que yo les comentaba, en este caso que son alimentos súper funcionales porque nos aportan distintas vitaminas, minerales, nos aportan fibras también, nos aportan proteína también, pero hay que tener ojo con la cantidad, ya recordar que la porción en este caso es lo que caiga en tu palma de tu mano, esa es la porción de frutos secos que deberías comer durante el día, ¿ya? Una porción equivale aproximadamente a 180 calorías, pero ahí podemos ver ese gran puñado, que aproximadamente nos aporta 720 calorías. Así que tener ojo que las cantidades siempre importan y siempre son relevantes independiente que estemos hablando de alimentación saludable o no, ¿ya? Y otra de las recomendaciones que también les puedo entregar mientras estamos comiendo en este caso, idealmente comer lento, ¿ya? Masticar más. Nuestro cuerpo se tarda aproximadamente 20 minutos en recibir la señal de que nuestro sistema digestivo está satisfecho. Si comemos más rápido, no nos vamos a dar el tiempo de que se recepcione en este caso esta señal y vamos a comer mucho más de lo que realmente estamos necesitando, ¿ya? El acto de masticar va a disminuir entonces la secreción de esta hormona llamada grelina, hormona que estimula el hambre, y por otro lado la masticación también disminuye, la masticación aumenta la concentración de esta famosa leptina, que es la hormona responsable de entregar sensación de saciedad y disminuir el hambre, ¿ya? Cuando comemos rápido también nos estamos alimentando solamente de una forma visual, ¿ya? Dejando de lado todo el resto de los sentidos, como el olor, como el tacto y el sabor. Comer más despacio nos vuelve mucho más consciente de lo que realmente estamos comiendo, en este caso, y lo vamos a disfrutar de una forma mucho mejor, ¿ya? Evita también, idealmente, tener distracciones al momento de comer. Idealmente, sé que es muy difícil, pero apagar el teléfono o alejar el teléfono, evitar comer mientras estoy viendo televisión, en este caso, concentrarte directamente en el acto que es comer. Y una buena opción también es generar un ambiente agradable, poniendo música que te relaje, o si es que puedes poner velitas, mucho mejor, porque de esa forma nos vamos a estar concentrando directamente en lo que estamos haciendo y vamos a ser conscientes de la cantidad de comida también que estamos comiendo,
¿ya? Y por otro lado, otro de los consejos que les puedo entregar mientras estamos comiendo, idealmente siempre llevar una alimentación balanceada y equilibrada, en este caso, que incluya, en este caso, distintos alimentos de todo el mundo, o sea, distintos alimentos de los distintos grupos alimentarios, eso quise decir, ya como proteínas, vegetales, frutas, hidratos de carbonos complejos, como son en este caso los cereales integrales, la selección también de las grasas saludables es muy importante en este caso, como es el aceite de oliva, como es la palta, los frutos secos entre ellos, ¿ya? Porque recordemos en este caso que uno de los causantes de este hambre emocional también muchas veces se genera por estas carencias nutricionales, así que es fundamental entonces llevar una alimentación equilibrada que incorpore entonces de todos los alimentos de los distintos grupos alimentarios, ¿ya? Y finalmente, tal cual como podemos ver a través de la diapositiva, siempre hemos conversado que la actividad física es otro de los pilares fundamentales, en este caso del estilo de vida saludable, y la actividad física es una excelente herramienta para poder controlar la ansiedad, ¿ya? Además de hacer deporte, caminar, bailar, hacer yoga o cualquier otra actividad que disfrutemos, nos va a permitir en este caso generar endorfina, lo que nos ayudará a sentirnos mucho mejor y nos ayudará también a combatir parte de este hambre emocional. Y finalmente, a través de esta presentación comparto con ustedes cuáles fueron los estudios que se utilizaron y cuáles fueron las referencias también que se utilizaron para este conversatorio. Si es que alguien quiere profundizar en el tema, no tengo ningún problema de compartir estos estudios científicos con ustedes, así que finalmente agradezco la presencia de todos y todas